Dice el tema de hoy, creí, por tanto hablé. Y es importante cuando yo creo algo, normalmente después hablo con las personas. Yo después estoy comunicando a las personas. Yo pienso que cuando recibimos un auto nuevo, por ejemplo, un regalo de un auto, en algunas sociedades se pueden permitir eso, lo que nosotros sentimos es comunicárselo a todo el mundo, ir y contarlo y hablarlo y decirle, mirá, tengo un auto, vení, subí, probá. Lo mismo cuando muchas veces nos enamoramos. Cuando nos enamoramos, a veces lo mantenemos en secreto por un tiempito, pero después queremos que todo el mundo lo pueda saber, que todo el mundo esté enterado de que nosotros estamos enamorados. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, que es lo que estamos viendo, dice en el versículo 8 al 10, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros habíamos visto que Pablo en su viaje por Tesalónica estuvo predicando en las sinagogas, y predicando en las sinagogas muchos se convirtieron. La mayoría fueron gentiles, porque parece que iban allí, porque él tenía reuniones no solo en las sinagogas, sino también por las calles o reuniones al aire libre. Y muchos se convirtieron y comenzó la iglesia. Pero él después después de unos meses se armó un lío allí porque los judíos estaban en contra de lo que él predicaba, llamaron a acusarlo y él tuvo que escaparse. Así que cuando él escapa, no supo después cómo estaba el estado de ellos. Está bien que Timoteo y Silvano estuvieron también ayudándoles y podían ellos de ese modo estar escuchando la palabra de Dios y creciendo en la palabra de Dios. Ahora bien, creí, por tanto, hablé. Los tesalonicenses hablaban y vivían lo que creían. Eso es un problema muy serio. Dice versículo 8, porque saliendo de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que salía de ellos? Bueno, lo vamos a ver después, la palabra de Dios. Pero el hecho de salir de ellos me está mostrando que ellos habían aceptado a Cristo como su Salvador. Dice Romanos 9, 10-9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él dice, si tú crees, tú vas a ser salvo, pero el creer es aceptar, confiar y depender. Si yo no tengo esas tres características en mi creer no tiene valor. Es un creer solamente mental, es un creer ficticio, un creer que no genera nada en mí, ni de práctica, ni de nada. Dice después, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Está diciendo porque con el corazón se cree para justicia. El corazón, que no involucra solamente el sentimiento, sino también la mente, él está diciendo, se cree para justicia. Quiere decir que yo confío en la promesa del Señor, creo en lo que Él me dijo en su palabra y yo lo voy a poner en práctica. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y esto es importante. No me avergüenza lo que creo. Muchas veces tenemos miedo de testificar. Bueno, los tesalonicenses no lo tenían. Ellos hablaban y vivían lo que creían. Porque salió de ellos. ¿Y qué salió de ellos? Obviamente no salió dinero, plata, comida. Salió un testimonio de dentro de ellos. Y ellos estaban diciendo, mirá, todo aquel que creyere no será avergonzado. Ellos eran perseguidos porque sufrían como sufrían los de Jerusalén. Sufrían como todos los otros que eran perseguidos por causa del Imperio Romano. Pero más por los judíos eran perseguidos. Y él está diciendo, mirá,
Si tú crees, no vas a ser avergonzado. Pero ¿cómo que no? Si la gente se ríe de mí, si la gente se burla de mí. Bueno, ¿sabes por qué? Porque ellos no creen. Si alguien se burla de tu madre, ¿tú qué vas a decir? Ay, yo no creo más en mi madre. No. Si alguien se burla de tu madre o de tu esposa o de tus hijos, no cambia la realidad. Lo mismo sucede con Dios. Muchas veces tenemos vergüenza de testificar. Y Él dice, no, testifica, porque ahora parecería que se están burlando de ti. Pero al final, cuando conozcan la verdad, ellos van a tener vergüenza y muchos de ellos van a estar pagando la condena eterna. Ellos proclamaban la palabra que Pablo les había enseñado. ¿Qué salió de ellos? La palabra de Dios que Pablo había gastado tiempo en enseñarles. Ellos no tenían una Biblia, es interesante, porque habían creído en la palabra de Pablo. No andaban con la Biblia como nosotros hoy podemos tener la Biblia y hablarle capítulo, versículo. Ellos no tenían. Imagínense, Pablo, ellos conocían sobre el Antiguo Testamento, pero ellos no conocían sobre la nueva revelación que le estaba mostrando Pablo. Eso sin duda que era testimonio de boca, de palabra. Mira, lo que yo escuché, lo que yo puedo cotejar con el Antiguo Testamento, puedo decir que esto es verdad. Porque muchos creyeron, creyendo que Él era el Mesías. Así que la palabra del Señor se había proclamado, salió de ellos. Y dice Mateo 4:23, y recorría Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjate que Pablo hizo eso. Él enseñaba en las sinagogas y también cuando podía afuera, conversando con la gente. Pero está diciendo, mira, Jesús lo hizo. Él iba enseñando, él iba proclamando, aunque no creían lo que Jesús decía, muchos de ellos. Lo mismo que Pablo, pero algunos creyeron. Jesús lo hacía. Él proclamaba la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cantos espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Nuevamente, Él está escribiendo a Colosenses y los colosenses no tenían Biblia. Solamente las palabras que recordaban, quizás aquellos que sabían leer y escribir, los ponían en algunas notas. Y Él está diciendo, tiene que abundar lo que le dimos de conocimiento de Dios en vuestras vidas. ¿Y abundar en qué cosas? Porque nos va a enseñar, nos va a exhortar. Y tú diciendo, pero ¿cuánto conocían ellos de la palabra de Dios? No conocían todas las doctrinas. No tenían todavía la revelación de todo lo que iba a suceder, especialmente los gentiles. Los judíos tenían algo más de trasfondo, pero los gentiles no lo tenían. Entonces, lo poco que ellos sabían, lo confesaban y lo decían y lo pasaban a otros. Dice también el Salmo 107:2, que es el título que tenemos hoy, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del pecado. O sea, si Dios te salvó, lo tienes que comunicar. Imagínate que tú estás en tu trabajo y pasaste un tiempo con la gente alrededor de tu trabajo o en tu oficina o con gente que tú conocías, y en el infierno, si ellos van al infierno, una cosa que va a venir a nuestra conciencia es, ¿por qué no le hablé de Cristo? Y ellos dirán, si tenemos la oportunidad de encontrarnos y vernos a la distancia, y ellos dicen, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué te guardaste ese tesoro? ¿Por qué no me dejaste a mí decirte no? ¿Por qué no me diste la oportunidad de conocer a Dios? Y eso va a ser un peso grande en nuestra vida. Puedes entregar folletos, puedes hablarle de Cristo. Y tú dices, pero yo no conozco mucho de Dios. Esta gente no conocía mucho de Dios. Conocía lo que Pablo le había dicho nada más. Y después otros que pasaban de un lado a otro, porque obviamente si ya esto recorría por toda Macedonia la palabra de Dios como testimonio de los tesalonicenses, quiere decir que la gente iba, algunos creyentes, le agrandaba ese conocimiento de la palabra de Dios, pero salían diciendo, wow,
cómo viven estos hombres la fe que creen. No tienen miedo. Ellos también practicaban la fe con obras. Porque dice, versículo 8, la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. Así que ellos divulgaban la palabra, pero también divulgaban la fe. Ahora, ¿cómo se puede divulgar una fe? ¿Alguna vez ustedes se preguntaron cómo se puede divulgar una fe? Obras. La gente ve mi fe a través de mis obras. Si yo digo que tengo fe y no tengo obras, realmente no sé si soy salvo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, él dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. La fe está basada en promesas que me dicen que voy a recibir algo. Yo no necesito fe para ver lo que tengo aquí adelante. Yo los veo a ustedes, yo veo los bancos, yo veo las sillas, yo veo los micrófonos, yo veo la telecámara, yo veo el videoproyector. Eso es verdad, eso no necesito fe, porque lo estoy viendo. Si yo no veo y estoy esperando recibir algo, eso es fe, porque es lo que dice el versículo. La sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Aceptar a Cristo a través de un milagro, bueno, es más por obras que por fe. Hoy Dios no hace milagros en cierto sentido. ¿Por qué? Porque es fe la que tengo que ejercitar, no vista, no por ver cosas que yo digo, entonces creo. Bienaventurado el que no vio y creyó, dice la palabra de Dios. Así que si ellos tenían esa fe por medio de obras que la gente veía, su vida como era, su hablar como era, su caminar, los sufrimientos en sus persecuciones, cómo ellos lo soportaban, en sus necesidades, cómo ellos lo soportaban. ¿Por qué? Porque confiaban en la palabra, sabían que no serían avergonzados, sabía que Dios es fiel, sabía que Dios cumple su palabra, así que ellos no tenían ese problema. Dice Santiago capítulo 2, versículos del 14 y después vamos a leer hasta el 23. Dice, hermanos míos, ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? Uno va a decir, yo soy tímido, yo no puedo, o yo no tengo palabras, o yo no soy de mucho hablar. No, la Biblia dice que tu fe tiene que ser demostrada si eres verdaderamente creyente. Yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que demostrar, pero no lo tengo que demostrar para justificar mi fe. Lo demuestro porque tengo mi fe, no para justificar mi fe. Si yo tengo fe, tengo obras. Si yo tengo fe, hago. ¿Por qué? Porque estoy esperando recibir aquello. Cuando yo estoy manejando un auto, yo estoy actuando con mucha fe. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, primero fe en el auto para ver que me funcione bien y que la dirección no me vaya por cualquier lado. Pero hay una fe que yo estoy usando por causa de mi conocimiento, que es la ley del tránsito. Yo pongo la luz para girar, yo mantengo la distancia con otros autos, yo me paro en un semáforo, yo me paro en un stop. ¿Y por qué? Por fe a que si yo transgredo eso, me pueden hacer una multa. O sea, ¿te das cuenta cómo mi fe, cómo trabaja? Ya voy a recibir una multa si cometo errores. Entonces trato de no cometer errores, porque hay una esperanza de recibir una multa si yo cometo errores. Así que yo vivo ejercitando la fe. Y Dios dice, lo mismo pasa esto. Cuando tú vives en la vida, vives con los principios de Dios. Vives con las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque tienes fe. Y Él dice, si haces esto, recibirás esto. Si haces aquello, pagarás la consecuencia. Y Él dice, cuídate, mira. Y eso es lo que hacían los tesalonicenses. Y después Él sigue diciendo, mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta? No tienes que tener la salvación por obras. La salvación, aceptas el regalo, pero después lo cuidas, lo proteges. Por ejemplo, si alguien te regala algo de valor, de precio, que tú lo puedes usar, vamos a decir que el marido le regala a la esposa algo para cocinar, una olla a presión, para ahorrarle tiempo.
en la cocina. La esposa tiene que usarlo. Si la esposa no lo usa, ¿qué está diciendo? Que no me importa, que no me interesa, que no me sirve para nada. Pero cuando ella lo usa, está diciendo, bueno, esto va a rendir, esto me va a ayudar, esto me va a usar menos tiempo en la cocina, y lo uso. Pero es un acto de fe, porque después ve el resultado, que esa fe que puso tuvo sus resultados, y en un tiempo corto se hizo. Con Dios pasa lo mismo. Si yo no tengo obras por lo que recibo, ¿qué dice mi vida? Que no tengo fe, que no creo en lo que voy a recibir, que no creo que hay un infierno, que no creo que hay un cielo, que no creo que hay mandamientos de Dios que yo tengo que cumplir. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham llevó a su hijo al altar, allí en la montaña. Él no sabía que iba a ser el sacrificio Isaac. Y cuando llegó allá dice, Padre, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y él dice, Dios proveerá. Pero él lo ató y lo puso ahí arriba para sacrificarlo, porque Dios se lo había pedido. Dios no sacrifica a hombres, pero ¿por qué Él le pidió a Abraham? Para mostrar dónde estaba su corazón. Porque era el hijo que tuvo en su vejez la promesa de una nación, y Él dice, dámelo. ¿Y sabes lo que pensó Abraham? Dios es capaz de levantarlo de los muertos. No tengo ningún problema. Lo ofrezco. Dios va a proveer. ¿Ves? La fe que tenía en Dios fue acompañada de obras. Y no tuvo miedo, no tuvo temor. Dice, ¿no ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Ya él tenía la salvación. Ahora esa salvación práctica se manifiesta en obras, en comunicar, en hablar, en que sea conocido. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué dice que creyó? Porque lo manifestó en obras. Tu creer va manifestado en obras. Tu creer no es solamente una ilusión, un concepto, yo me quedo en casa, feliz, contento, yo creo. No, ¿cuáles son tus obras? ¿Estás participando en la iglesia? ¿Estás usando tu talento? Dios te dio no talentos, naciste con talentos que Dios te dio, pero Dios te dio lo que es los dones del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia de Cristo. Si esos dones tú no lo estás ejercitando en la iglesia, me está diciendo que tú no crees en lo que Dios te dio, porque no estás ejercitando. Y muchos ignoran los dones que tienen, porque no se estudian, porque no se preparan, porque hay poco interés. Tengo más interés en sobrevivir que en cumplir la palabra de Dios. Y él dice, no, tú tienes dones, tienes características, los tienes que usar porque es para la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El conjunto de creyentes cuando se reúnen. Pero ¿qué don podés ejercitar a través de Zoom? ¿Qué don podés ejercitar a través de las telecámaras? Muy limitado, muy limitado. Pero cuando estamos juntos, ahí es donde tú puedes estar ayudando con tu don. Dice, creí, por tanto hablé. Ellos practicaban la fe con obras. Porque fíjense, versículo 8, la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. Después dice, ellos mostraban el amor por el mensajero. Versículo 9 dice, cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes. Hay una cosa que muchas veces nosotros nos olvidamos. La gente que nos llevó al Señor, ¿quién fue? ¿Cómo es que conocimos al Señor? ¿Somos agradecidos a esa persona? Oramos, dando gracias a Dios porque alguien nos llevó.
Y especialmente la persona que te llevó, las circunstancias que te llevaron. Alguien te dio una Biblia, alguien te dio un mensaje, alguien te testificó. Solo de la nada no aceptaste al Señor. Sabías que tenías que pedir perdón de tus pecados. Sabías que alguien había muerto por ti. De alguien lo escuchaste. Y ellos estaban contentos de que Pablo había sido un instrumento que los liberó de la condena eternamente del pecado. Porque les dio un mensaje de salvación diciendo: Cristo murió, Cristo resucitó y Él va a venir a buscarte. Él les explicó eso, nada más. Y gastó tiempo enseñándoles esas verdades. Ellos mostraban el cambio en sus vidas. Versículo 9, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así que ellos amaban a la persona que le había traído el mensaje, creyeron en el mensaje de esa persona. Y segundo, ellos se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí están mostrando una acción de obra. Dejar los ídolos, servir a Dios. Dejar toda esa esperanza que tenían en un nadie, en uno que no tenía promesas, en uno que no le dejó nada escrito, en uno que no le había pagado por su propio pecado, por su vida, que no lo había redimido. Creyeron, lo dejaron y se volcaron a lo que Pablo les había enseñado. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él me dio vida cuando yo estaba condenado a una separación eterna de Dios, en un sufrimiento eterno. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él está diciendo, mira, tú corrías con el concepto de este mundo, con las diversiones de este mundo, con los placeres de este mundo, satisfaciendo los deseos de la carne. Y te dejabas guiar por el príncipe de la potestad del aire, aunque si tú no lo sabías, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y si yo era un hijo de desobediencia, ahora soy hijo de Dios, tengo que seguir a Dios y no caer en las cosas que yo estaba antes. Pero él dice también en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos. ¿Ven? Ellos vivían en otro tiempo en esa condición, pero ahora cambiaron. La gente notaba ese cambio, que lo comentaba por todos lados. Dice, ¿y cómo fue que esa gente se convirtió? Porque Pablo fue allí, les habló de Cristo, ellos se convirtieron, dejaron a los ídolos y ahora están sirviendo al Señor. Y su palabra está siendo conocida y su fe está siendo conocida por todos. Ellos mostraban el cambio en sus vidas al convertirse. Dice también Hechos 17:3 que ellos esperaban la venida del Señor en las nubes. El versículo 9 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos. ¿Cuánto tiempo podía Pablo haber gastado con los tesalonicenses? Pocos meses. ¿Y qué le enseñó? Las verdades fundamentales, que Cristo vino, que Cristo se encarnó, que Él es el Mesías, prometido a David, prometido a otros profetas, que Él vino, fue llevado a la cruz del Calvario, cargó nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y va a venir a buscarnos. Él está diciendo todo eso. Porque dice versículo 3, enseñando y exponiendo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que este Jesús, a quien yo os predico, decía él, es el Cristo. Esto lo está diciendo en Hechos capítulo 17, cuando él va a los tesalonicenses. Esto es lo que él predicó. Esto fue lo que ellos aprendieron. Y dice que esperaban del cielo a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos. No tenían un gran discurso, pero tenían el suficiente conocimiento de que esa fe era una fe verdadera, una fe que cambia fronteras. Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Aquí me está diciendo, ves, Pablo después está hablando y dice, mira cómo va a ser que va a venir. Él va a venir, hay una trompeta, hay una voz y hay un arrebatamiento. O sea, los muertos resucitan primero junto con los vivos y van al cielo y se encuentran en las nubes con el Señor. Después Pablo explica más detalles, pero eso le dio a conocer a los tesalonicenses. ¿Y ellos qué hacían? Creían y esperaban de los cielos al que iba a venir. Ahora, si yo estoy esperando a alguien, si alguien va a venir a dormir a mi casa y a comer en mi casa, yo preparo antes la comida y preparo la habitación. Eso quiere decir, estoy esperando que venga. Si yo estoy esperando al Señor, mi vida tiene que estar en armonía con Él. Mi vida tiene que estar practicando esa realidad. Yo estoy con Él. Yo estoy esperándolo. En cualquier momento viene. Tengo mi ropa limpia. Imagínate que el novio va a visitar a la novia. Y la novia estuvo trabajando, estuvo limpiando la casa, está toda sucia, pero está por venir el novio. ¿Qué hace normalmente la novia? Se cambia, se baña, se limpia, se pone linda porque viene el novio. Está preparada para venir. Y el Señor dice, mira, aquí yo vengo pronto. ¿Estás preparándote para que yo venga? ¿Estás listo para que yo venga? Ellos esperaban la venida del Señor en las nubes, porque esperaban que viniera el Señor pronto. Continúa diciendo Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Los tesalonicenses conocían poco de la palabra, pero era vida en ellos. No importa cuándo, es cuando tú conoces una chica o la chica conoce un muchacho y no lo conoce mucho, pero le gusta, le atrae. Lo poco que conversó, lo poco que sabe, vive soñando, vive pensando, va a dormir, vive imaginando su encuentro con él. O sea, ¿ves? Lo poco que conoces, depende del entusiasmo, depende de la realidad de lo que tú creíste, va a hacerte vivir en ese modo y en ese aspecto. Vas a estar deseando verlo, vas a estar deseando estarlo con Él. Y dice en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 18, por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles? Cristo viene. Cristo viene. No te preocupes, Cristo viene. A su tiempo va a llegar. Estate preparado, estate listo. Los tesalonicenses estaban listos. Y estaban en medio de persecución. Pero estaban listos. Listos para que venga el Señor. Listos para recibirlo allí en el cielo. Ellos esperaban la liberación del período de la tribulación. Porque dice que, es decir, el Jesús quien nos libra de la ira venidera. Ellos esperaban. Jesucristo había muerto, resucitado, y dice, va a venir a buscarnos y nos va a librar de algo, de la ira venidera. Ahora, nos puede librar de la ira venidera en dos aspectos. Uno, en cuanto a la condenación eterna, que yo no voy a pagar esas consecuencias porque acepté a Cristo. La segunda es del periodo de tribulación que será sobre la tierra. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Porque la ira de aquel que se pierde va a ser condenación eterna, fuego eterno. Pagará su deuda, porque ya Dios no lo puede salvar. Él lo va a librar de eso. Pero también dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1 versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien confiamos que aún nos librará de tan grande muerte. Él está diciendo, Él nos libró de la condenación del pecado. Él nos libró de la condena del pecado. Hoy Él nos libra del poder del pecado. Y en el futuro Él nos librará de la presencia del pecado. Y el resto va a estar condenado eternamente. Pero también dice en Apocalipsis capítulo
6, versículo 15, y los reyes de la tierra y los magistrados y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de la montaña y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Aquí está, Dios quita la iglesia antes de los 7 años de la tribulación. Y esta gente que está en la tribulación está experimentando la ira del Cordero. Los tesalonicenses esperaban: Dios nos libra de la ira venidera. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse de pie? Y aquí me está hablando nuevamente sobre el período de la iglesia, que viene el arrebatamiento y después vienen los 7 años de tribulación. Y él dice: Él nos libra de esa condenación. La iglesia no está presente en el periodo de la tribulación. Entonces, hermano, vemos algunas características del pueblo de los tesalonicenses. Creí, por tanto hablé. Él dice: los tesalonicenses hablaban y vivían lo que creían. Ellos proclamaban la palabra de Dios de lo poco que Pablo le había enseñado. Ellos practicaban la fe con obras. Ellos mostraban el amor por el mensajero, que era Pablo, y por los que venían a ayudarles. Y ellos los cuidaban y los animaban. Ellos mostraban el cambio en sus propias vidas. Ellos esperaban la venida del Señor en las nubes. Ellos esperaban la liberación de la ira, de la liberación del periodo de tribulación. ¿Ven con qué poco ellos vivían intensamente su fe? Y repito, voy a leer nuevamente los primeros versículos para así cerrar esta mañana. Dice: porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por toda parte la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Miren, lo poco que sabían, y hablaron y mostraron su fe. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes. O sea, en el testimonio incluían quién les trajo el mensaje y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No son los tesalonicenses que están diciendo eso, es la gente que está diciendo de los tesalonicenses eso. Y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Qué testimonio estaban dando los tesalonicenses? Pablo dice: lo estoy escuchando por todos lados. Un pequeño grupito que se convirtió está siendo el ejemplo para Macedonia. ¿Y cuál es la enseñanza de hoy? Bueno, estamos haciendo lo que Dios dice. Estamos cumpliendo los requisitos que Dios está pidiendo de nosotros. Estamos hablando de lo que realmente creemos. Estamos siendo agradecidos con aquellos que nos llevaron el mensaje. ¿Tenemos una fe sin obras? ¿O podemos ver tu fe a través de tus obras? Si el Señor viene a ti y te dice: ok, ¿tú creíste en mí? Muéstrame tus obras. ¿Cómo creíste en mí? No hago nada. Oh, leo la Biblia ahora de vez en cuando. Bueno, eso es parte, pero no son todas tus obras. ¿Qué más hiciste? Nada. Me lo guardé, me callé, no testifiqué, no le dije a nadie nada. Ni yo vivo como tú quieres, ni hago que las otras personas vivan como tú quieres. ¿Cuánto esperas la venida del Señor? ¿Cuánto esperas que Él te libre de la ira venidera? Algunos dirán: pero Señor, ¿por qué no nos has llevado si nosotros hemos creído en ti? No, estarán en la tribulación porque no han creído.
No han confiado. La fe no fue acompañada, el creer no fue acompañado con fe. Dice la palabra de Dios. No asimilaron ese hecho y pagaron las consecuencias. Yo espero que tú estés esperando la liberación de la tribulación y que tú estés esperando que Dios va a cumplir sus promesas y que tú testifiques, que tú hables y que tú creas. Vamos a orar. Padre amado, qué gran testimonio que los tesalonicenses nos dieron y nos dejaron. Es fantástico. Poco conocían, pero cuánto hicieron, que por todos lados se escuchaba el testimonio de ellos, la fe que tenían, y la fe solo la podían ver por las obras. Y cómo se animaban los unos a otros esperando el retorno del Señor. Y hoy, Señor, estamos cerca de tu retorno, más que nunca. El mundo está cambiando en un modo violento, más rápido de lo que jamás podíamos experimentar. Gracias, Señor, porque podemos tener esa fe. Gracias porque podemos tener este mensaje. Que cada uno que escucha esto, Señor, lo pueda poner en práctica en sus vidas, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.